Entonces, 1 Corintios 11, 29, voy a dar la lectura. Y estamos hablando en el contexto de la Cena del Señor, de la Santa Cena. Y la semana pasada vimos acerca de qué significa tomar la Cena del Señor indignamente. Y hoy nos toca, más que nada, un mensaje que no sea expositivo en el sentido, pero voy a hablar del tema de la disciplina de Dios. Porque aquí en versículo 29 dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Nada más para repasar brevemente, porque no vamos a enfocarnos en este pasaje, pero en otro pasaje. Pero quiero recordarles que en el versículo 29, cuando dice el que bebe indignamente o come indignamente, dice: juicio come y bebe para sí. En versículo 32 habla del castigo. Dice: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Este juicio no es condenación para el cristiano. La palabra griega aquí, como dije la semana pasada, tiene la idea de corrección o disciplina. Entonces, en versículo 32, por ejemplo, cuando habla de un castigo y luego dice para que no seamos condenados con el mundo, son dos palabras diferentes, dos palabras distintas en el griego. Y las palabras son krima y katakrima. Y no es necesario saber esas palabras, pero krima se refiere a la disciplina de los salvos y katakrima significa el juicio de los impíos, de los del mundo. Entonces aquí está hablando de que nosotros como cristianos recibimos un castigo de Dios que no es condenación, para que no seamos condenados como los del mundo, pues van a ser condenados algún día. Dios no condena a sus hijos. Para los que están en Cristo ya no hay condenación, ¿sí? Pero Él disciplina a sus hijos. Y Dios no disciplina a los incrédulos o los inconversos o los del mundo, sino Él los castiga o Él los juzga algún día. Muchas veces parece que los impíos se escapan con sus pecados y prosperan en esta vida. Mientras tanto, los hijos de Dios tienen muchas pruebas y problemas. El salmista en Salmo 73, no lo busque, pero el salmista estaba quejándose a Dios precisamente por ese asunto. Él dice, el salmista: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Logran con creces los antojos del corazón. La idea aquí que David o que el salmista está compartiendo es que el impío prosperaba y eso le causaba mucho dolor al salmista, hasta que Dios le mostró a él lo que les pasaría a los impíos. Y en el mismo salmo, en el mismo capítulo, él dice: ciertamente comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Está hablando de los impíos, de los incrédulos. La verdad que surge aquí es que en el mundo venidero, los impíos, los mundanos, los incrédulos recibirán el juicio final por sus pecados algún día, en algún futuro. Ellos pueden prosperar aquí en esta vida, pero no pueden escapar el juicio justo de Dios. Un día comparecerán ante Dios, donde serán juzgados por cada pecado. Pero los hijos de Dios
Nosotros recibimos disciplina de nuestro Padre, porque Él es un buen Padre. Y aquí en versículo 32, cuando habla del castigo, ¿qué es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios en castigarnos a nosotros como sus hijos? ¿Por qué Dios nos castiga? Aquí podemos ver que su propósito era corregir a los culpables de su error y también de mantener la santidad entre el pueblo de Dios. Mantener la pureza de la iglesia y restaurar al ofensor siempre es el propósito de Dios en la disciplina. El tema de la disciplina, pues a lo mejor para nosotros no es algo pues que nos gusta, nos cuesta trabajo a lo mejor entender, especialmente porque estamos condicionados en nuestra cultura y por la cultura en cual vivimos nosotros. En muchos ámbitos educativos, ustedes saben que se ha descartado cualquier tipo de disciplina hacia los estudiantes. ¿Por qué? Porque se considera que la disciplina le va a dar daño, le va a traer daño emocional a los estudiantes, a los hijos, a los niños. Ellos dicen que pues ese daño emocional de una disciplina impuesta es irreparable. Y tristemente nosotros dentro de las iglesias han sido influenciados por esa idea secular, humanista, y nosotros muchas veces tampoco disciplinamos a nuestros propios hijos de la manera bíblica porque tenemos ese concepto equivocado. Pero por el otro lado, en nuestra cultura latina, pues vemos que no es inusual encontrarnos con padres que son exageradamente, y yo digo exageradísimamente violentos en la forma de su disciplina. Y me imagino que la mayoría de nosotros hemos experimentado eso. Usando el momento de la disciplina para descargar su ira acumulada. No hace falta señalar que las dos formas, el no disciplinar y el disciplinar en exceso, ambos son una perversión de la disciplina bíblica. Entonces, en la predicación de hoy, nos interesa meditar en la disciplina como el resultado de un compromiso de amor hacia la persona disciplinada. Porque algunos pueden estar pensando, ¿pero no es la disciplina una falta de amor? ¿Cuántos de nosotros pues nos hemos preguntado esa pregunta? Es una falta de amor la disciplina, ¿no? ¿No es cierto? Y en primer lugar, pues la disciplina y el amor no son incompatibles. Al contrario, una de las maneras en que conocemos el amor del Señor hacia nosotros es la disciplina que trae sobre nuestras vidas. La disciplina no se administra para obtener resultados a corto plazo nada más. Una disciplina bíblica basada en el amor, pues tiene un propósito de producir fruto a lo largo plazo. Esa es la perspectiva de la exhortación en Proverbios 23:13, cuando dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigues con vara, no morirá. Castígalo con vara y librará su alma del Seol. La administración de la disciplina, según los proverbios, según la Biblia, tiene relación y tiene resultados relacionados con la eternidad. Disciplina física tiene resultados espirituales, dice Dios. Pero nosotros tenemos que entender, la persona disciplinada no es la única que se duele
en la experiencia. El que disciplina también sufre. Sí. Si tú has disciplinado a tu hijo en amor, sabrás que el corazón de un padre o una madre se quebranta por tal acción. Experimentamos además como padres desilusión por el comportamiento inapropiado que ha hecho necesaria la administración de la disciplina. En ese sentido, nosotros podemos entender el dolor de nuestro buen Padre, el Padre Celestial, cuando se hace necesario que nos discipline. Seguramente su corazón se carga de tristeza por nuestras acciones inapropiadas que le motivan a disciplinarnos. Mas por nuestro bien no desiste de la disciplina. El pasaje más claro se encuentra en Hebreos 12. Vamos a enfocarnos en Hebreos 12 en esta tarde. Entonces, si busquen Hebreos 12, versículo 5 en adelante. Hebreos 12, 5. Escuchen lo que dice el escritor de Hebreos acerca de la disciplina de Dios hacia sus hijos. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, no desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre Dios de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitadas. Los hijos de Dios tienen un privilegio que los inconversos no tienen. ¿Cuál es ese privilegio? La disciplina de nuestro Padre Celestial. ¿Qué es la disciplina? Disciplina es educación. Es la corrección que un padre da a su hijo. Un padre no disciplina a los hijos de los demás. Bueno, al menos que estemos aquí en la familia de Dios, ¿no? Ahora podemos disciplinar a todos los rebeldes, los niños rebeldes, ¿no? Porque todos somos parte de una familia. Pero no andamos buscando disciplinar a los hijos de los demás. Disciplinamos a nuestros propios hijos. El padre presta cuidadosa atención a la educación de sus propios hijos. Y ahora, en esta tarde, vamos a ver 3 principios bíblicos acerca de la disciplina de Dios. 3 principios bíblicos acerca de la disciplina de Dios. Antes de darles esos 3 principios, quiero recordarles otra vez: Dios disciplina y castiga a sus hijos. Dios no castiga a los hijos que no son suyos. Solamente hay 2 hijos, 2 tipos de personas. Ya lo hemos visto. O eres hijo del diablo o eres hijo de tu Padre Dios. Entonces, si
seguir día tras día, tras día, tras día, tras día, tras semana, tras mes, tras año en tu pecado sin recibir la disciplina de Dios, es porque tú no eres un hijo de Dios. Hay los aquí que pueden seguir sin pensar en lo que están haciendo, y la verdad, ¿saben por qué? Porque a Dios no le importa. Porque tú no eres su hijo. Pero hay otros que tomamos un paso fuera del camino y Dios nos da una palmada. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces, para los que no son hijos de Dios, pues esa enseñanza, pues la verdad no es para ti. Porque Dios no te va a disciplinar. Va a llegar el día cuando tú mueres que Dios te va a juzgar y te va a mandar al infierno. Y tú vas a estar toda la eternidad en el infierno. Y eso es el juicio de Dios. Entonces sí, te debes de preocupar por eso. Te debes de preocupar por eso. Entonces, 3 principios. Vamos a ver 3 principios. Dios disciplina a sus hijos por medio de la enseñanza. Dios disciplina a sus hijos por medio de las circunstancias. Y Dios disciplina a sus hijos por medio de los castigos. Por medio de la enseñanza, por medio de las circunstancias y por medio de los castigos. Primeramente, Dios disciplina a sus hijos por medio de la enseñanza. Es el primer principio, el primer paso en la disciplina. Cuando un padre disciplina a su hijo, lo está preparando para ser lo que él quiere que sea. Un buen padre desea que su hijo sea obediente, ¿no? Quiere que siempre diga la verdad y que sea honrado. Quiere que sea diligente, que sea cortés y considerado con los demás. Un buen padre comienza la educación de su hijo a una edad muy temprana y continúa su instrucción hasta que su hijo alcance la madurez. Día tras día, fiel y amorosamente lo disciplina para hacerlo como él quiere que sea. Eso no es falta de amor. Es la expresión máxima del amor. Y Dios es un buen padre. Él, fiel y amorosamente, disciplina a sus hijos para hacerlos como Él quiere que sean. Él instruye y enseña a sus hijos para que puedan honrar a su Padre, honrar a su nombre. Escuchen la promesa del Señor hacia sus hijos en Salmo 32:8. Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios, hablando a sus hijos, dice: te haré entender y te enseñaré el camino. Fijaré mis ojos en ti. ¿Por qué? Porque te amo y te voy a enseñar a través de mi palabra. Dios nos enseña a través de su palabra. Si quieren buscar 2 Timoteo 3:16, 2 Timoteo 3:16, Dios usa primeramente su palabra y su Espíritu Santo para enseñar a sus hijos. Todos nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos con nuestra palabra. Cuando venimos aquí al salón, tenemos que decir a los pequeños: no te puedes bajar de los escalones, no te puedes salir, no te puedes cruzar la calle. Son nuestras palabras primero, ¿no? ¿Cuál padre aquí va a decir a su hijo de 2, 3 años: no, pues que andes en donde quieras? Ninguno. Ningún buen padre va a decir eso. Entonces, Dios usa la palabra. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, primeramente, Dios está enseñándonos a través de su palabra. Dios nos enseña a través de los pastores y maestros que enseñan la palabra de Dios.
¿Sabías tú que cuando vienes aquí a escuchar un mensaje o cuando vienes a un estudio bíblico para escuchar un estudio, escuchar de la palabra de Dios, ¿sabías que Dios te está disciplinando a través de la enseñanza? Es el primer paso. ¿Por qué? Porque nosotros que preparamos los estudios y cuando platicamos y hablamos la palabra de Dios, amonestamos a todo hombre y exhortamos a todo hombre. ¿Con cuál fin? Para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Nos enseña qué es lo que debemos hacer. Nos redarguye, nos dice que estamos haciendo mal. Nos corrige, nos dice qué debemos de hacer. Y nos instruye en el camino correcto para seguir. Eso es lo que hace la palabra de Dios a través del Espíritu Santo en cada hijo obediente. Con la amonestación y exhortación, Dios quiere enseñarte algo. Pero también Dios nos enseña a través de hombres y mujeres piadosos, a través de su ejemplo. Dios ha puesto en nuestro camino otros hombres y mujeres para enseñarnos a través de su ejemplo. Algunos hermanos apenas compartieron de la familia de Dios y que estaban agradecidos por los hermanos. ¿Por qué? Porque aprendemos los unos de los otros. Tito 2, buscamos Tito 2. Es el libro antes de Hebreos, bueno, Filemón y luego Tito. Tito 2, versículo 1. Pablo escribiendo al hermano Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Él está hablando a los hombres maduros, no está hablando a los ancianos de la iglesia, está hablando de los hombres maduros. Y luego dice en 3, las ancianas, está hablando a las mujeres maduras, las mujeres de edad. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. Dios usa los hermanos más maduros para enseñarnos a nosotros también. Y a través de los hermanos, amonestando los unos a los otros, exhortándonos unos a otros, nosotros recibimos la disciplina de Dios también a través de esas exhortaciones. Tristemente, muchos no buscan el ejemplo de los más maduros y tristemente muchos no escuchan la exhortación o la amonestación, principalmente de sus pastores y luego de los otros hombres y mujeres maduros. Y eso es el primer paso. El primer paso es la disciplina a través de la enseñanza. A lo largo de nuestra vida debemos estar aprendiendo acerca de Dios y sus caminos a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de otros hermanos, a través de los pastores. El problema es que la gran mayoría de nosotros no recibimos y no respondemos a la enseñanza con obediencia. Recibimos una amonestación o una exhortación a través de la palabra de Dios, pero no le hacemos caso.
¿Y sabe lo que tiene que hacer Dios? Tiene que seguir el siguiente paso de la disciplina. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso de la disciplina. Dios disciplina a sus hijos a través de las circunstancias. Si tú no aprendes a través de la palabra de Dios, la palabra predicada, la palabra leída, la palabra escuchada o la exhortación de un hermano, Dios seguramente va a traer a tu vida circunstancias para disciplinarte. Dios usa nuestras circunstancias para disciplinarnos y para hacernos como Él quiere que seamos. La mayoría de ustedes pues ya saben, conocen la historia de Jacob en el Antiguo Testamento. No lo vamos a ver, pero voy a repasar poquito. Pero si quieren leer la historia, empieza en Génesis 27. En Génesis 27 empieza y termina hasta terminar el libro de Génesis. Pero es una historia, es un ejemplo de cómo Dios usa las circunstancias para disciplinar a sus hijos. Déjame darles un repaso breve. Jacob no tenía muy buen carácter. Era un hombre que era muy listo y muy astuto, sino además pues codicioso y fraudulento. Siempre estaba tratando de sacarles provecho de los demás. Jacob luego engañó a su padre, defraudó a su hermano mayor, quitándole la primogenitura, y engañó a su padre, pues robándole este derecho de su hermano. En realidad, él logró aprovecharse de casi todas las personas con quienes tenía contacto. Dios sabía cómo era Jacob y él lo disciplinó adecuadamente. Escuchen lo que sucedió con Jacob. Lo envió a trabajar con su tío Labán, quien era igual de engañador. Jacob se enamoró de la hija de Labán, Raquel. Él quiso casarse con ella, pero Labán le pidió 7 años de trabajo por ella. Entonces Jacob trabajó 7 años bien a gusto por la hija Raquel. Cuando se cumplieron los 7 años, Labán preparó una gran fiesta de bodas. Cuando terminó la fiesta, Jacob descubrió que había sido engañado. Labán había sustituido a Lea, su hija mayor, por Raquel. Jacob se había casado con la chica equivocada. Tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel. Durante 20 años que Jacob estuvo con Labán, él fue engañado por su tío, vez tras vez, tras vez, tras vez. Durante estos años, Labán cambió su sueldo 10 veces. Le dijo que le iba a dar un sueldo y lo cambió después. Le dijo que iba a dar otro sueldo y lo cambió después. Le dijo que le iba a dar otra y lo cambió. Lo engañó vez tras vez. Al final, Jacob dejó la tierra de Harán para volver a su hogar. Él no había aprendido la lección. Después de 20 años no había aprendido la lección. ¿Por qué? Durante el viaje, Raquel, que estaba embarazada con su hijo, dio la luz y murió. Dios llevó su esposa como consecuencia, por disciplina, por sus circunstancias, para enseñarle algo. Más tarde, el hijo favorito de Jacob, José, sabemos la historia de José, es el hijo de Jacob, fue vendido como esclavo por sus otros hermanos. Estos hermanos engañaron a su padre, haciéndole creer que José había sido matado por una bestia. Y Jacob creyó la mentira y lamentó la muerte de su hijo José por muchísimos años. Jacob había engañado a mucha gente y él mismo fue engañado por muchas personas. Se enfrentó con una dificultad tras otra dificultad. En una ocasión él exclamó: "Contra mí son todas las cosas". Sin embargo, la realidad era que Dios estaba utilizando las circunstancias para el bien de Jacob. A través de la disciplina, Dios estaba produciendo un cambio en el carácter de Jacob. Nada más que él se tardó bien mucho en aprender la lección.
Al final vemos a Jacob, un Jacob diferente. Aquel que había comenzado como un astuto engañador, ahora era manso, humilde, era maduro. Aún Faraón, el rey más poderoso, más grande de la tierra en aquel tiempo, reconoció a Jacob como un gran hombre de Dios. Faraón se inclinó hacia él para recibir su bendición, porque se convirtió en un hombre de Dios a través de todas esas disciplinas, a través de esas circunstancias. Cada uno de nosotros lleva mucho de Jacob en nosotros. Somos egoístas y buscamos lo nuestro. Sabemos ser astutos y aún engañadores para lograr lo que queremos lograr, para lograr lo que deseamos nosotros. Por eso Dios tiene que disciplinarnos. ¿Cómo nos disciplina Dios? Él nos disciplina por medio de nuestras circunstancias. Dios prepara toda clase de suceso para enseñarnos lo que Él quiere que aprendamos. Todas las cosas que le suceden a un hijo de Dios no son por casualidad. Están ordenadas por Dios o son permitidas por Él y juntas están obrando para nuestro bien. Muchos conocen el versículo en Romanos 8:28 que muchos malinterpretan, pero ese versículo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchos nada más citan: todas las cosas les ayudan a bien. Pero ellos olvidan que el versículo empieza diciendo: para los hijos de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para su bien. Muchas de las cosas que nos ocurren no parecen buenas en sí mismas. Por el contrario, pueden ser dolorosas y amargas para nosotros. Pero la palabra de Dios dice que podemos saber que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. Dios tiene un propósito en traer esas circunstancias. Es cambiarnos a nosotros, es enseñarnos algo. Pero el problema es que la gran mayoría de nosotros no solamente no aprendemos de las enseñanzas de Dios, pero tampoco aprendemos de las circunstancias que Dios trae a nuestras vidas. Entonces, si no aprendemos de la enseñanza, de la palabra, y si no aprendemos de las circunstancias, ¿qué viene? Viene el castigo. Viene el castigo. El tercer principio bíblico: Dios disciplina a sus hijos por medio del castigo. Si no hacemos caso de su enseñanza ni de su disciplina a través de las circunstancias, Dios tiene que castigarnos. Es una forma de su disciplina. Dios nos corrige cuando somos desobedientes. Yo no quiero que ninguno de ustedes pase por esa disciplina. Los corintios llegaron a este punto. Dios los castigó para salvar a sus almas, para salvarlos eternamente. ¿Por qué? Porque eran sus hijos. Pero Él dice: por eso están enfermos muchos de ustedes y algunos ya han muerto. El castigo no es lo mismo que el juicio de Dios. Les repito otra vez. El objetivo del juicio es hacer que una persona sufra por haber actuado mal. Eso es el juicio de Dios. El juicio final de Dios es que los pecadores sufren eternamente en el infierno por el mal comportamiento, por no haber, por haber rechazado a Cristo, más bien. Eso es el juicio.
el castigo, el objetivo del castigo es ayudar a alguien a ser una persona mejor, ayudar a alguien a cambiar. Hay otra diferencia. El juicio final de Dios no involucra amor. Es puro castigo, es puro juicio, es pura ira de Dios. Mientras el castigo involucra amor. Un padre muestra su amor por su hijo castigándolo. Proverbios 13, 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si tú aborreces a tu hijo, no lo disciplinas. Entonces, ese sistema educativo, esa idea humanista que dice, amamos a los hijos y no queremos disciplinarlos. La verdad es porque ellos aborrecen a los hijos. Ellos odian a los hijos, según la palabra de Dios. ¿Por qué? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y Dios corrige desde temprano. Por eso empieza con la enseñanza de la palabra. Y te da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Y luego Él usa otros hermanos en tu vida. Y te da otra oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Y luego Él trae circunstancias a tu vida para enseñarte algo. Y te da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Pero al final de todo, cuando tú no le das cuenta, cuando tú no respondes a esa disciplina, Dios trae un castigo a tu vida. Cuando Dios tiene que castigarnos, podemos sentir lástima por nosotros mismos y preguntar, ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Podemos mirar nuestro alrededor y ver que alguna otra persona hace lo mismo que hago yo y no recibe castigo, pero Dios me castiga. Nos preguntamos ¿por qué? Podemos pensar incluso que Dios no nos ama o que está enojado con nosotros, pero estas conclusiones están equivocadas. Dios no disciplina por enojo. Dios no nos disciplina porque no nos ama, es porque nos ama. Regresamos a Hebreos. Hebreos 5. 12, 5. Dice la segunda parte del versículo 5, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, está hablando todos los hijos de Dios, entonces sois bastardos y no hijos. Todos los hijos de Dios han participado de la disciplina. ¿Por qué? Porque Dios disciplina a sus hijos, no disciplina a los inconversos. 5 niños jugaban en un jardín, estaban cubiertos de lodo. La mamá sale y empieza a regañar fuertemente, a 3 de ellos, prohibiéndolos que seguir jugando ahí en el jardín. Uno de sus chicos se quejó. ¿Por qué no les regañaba a los otros también? Porque no son hijos míos.
No me importa lo que hacen ellos. Te preguntas por qué la gente del mundo hace mal y aparentemente se le pasa muy bien. En cambio, cuando un hijo de Dios hace lo mismo, recibe una palmada. La razón es simplemente esta. Los del mundo tienen otro padre. Y la verdad, a Dios no le importa lo que hagan ellos, porque no son sus hijos. Y Él tiene reservado un juicio final para ellos. Pero a sus hijos, Él no tiene condenación, no tiene juicio. Por eso tiene que castigarnos para que aprendamos nosotros la lección. El castigo prueba de que Dios nos ama. La disciplina prueba que Dios nos ama. Dios no nos corrige porque no nos quiere o porque está enojado con nosotros. Nos corrige porque nos ama. Cuando nos demos cuenta de que las pruebas y los problemas vienen de nuestro Padre Celestial y vienen porque Él nos ama, toda nuestra actitud hacia ellas debe cambiar. Salmo 94:12 dice, bienaventurado. Salmo 94:12, bienaventurado o feliz el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. ¿Cuál es tu reacción delante de la disciplina de Dios? ¿Cuál es tu reacción delante de la enseñanza, delante de una amonestación, una exhortación, delante de tus circunstancias o delante del castigo de Dios? ¿Cuál es tu reacción? Dice el salmista, bienaventurado el varón que recibe castigo de Dios, que recibe corrección de Dios. ¿Has pensado eso antes? Bueno, soy bienaventurado, soy feliz por esa corrección, porque tengo un Padre que me ama. A los muchachos, los jóvenes, cuando los faros aquí, cuando sus padres pues los corrigen, están pensando, qué bendecido soy. Qué bendecido soy que tengo un Padre que me ama. No, están pensando, mis amigos no reciben castigo, mis amigos andan en la calle, mis amigos pueden decir groserías, mis amigos pueden mentir, mis amigos pueden hacer todo eso y no reciben nada de castigo. Pero yo sufro. ¿Por qué? Porque mi papá me ama. ¿Sí? Entonces la próxima vez que estás recibiendo una nalgada, puedes pensar, qué afortunado soy, qué bendecido soy, que tengo un Padre que me ama tanto, que aplica la disciplina bíblica. Bueno, versículo 5, hay dos reacciones que debemos tener cuando Él nos disciplina. Versículo 5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No debemos menospreciar la corrección del Señor. El uso de la palabra menosprecia en este versículo 5 significa no darle la debida importancia. La Biblia nos amonesta a que no recibamos a la ligera la corrección del Señor. Si Dios nos corrige, debemos tomarlo seriamente. Siempre debemos buscar aprender la lección que Él desea enseñarnos. Desgraciadamente, muchos cristianos pasan años sin aprender lo que Dios quiere enseñarles. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de que Dios los está corrigiendo o no lo toman en serio. Nuestro Padre Celestial está educando a sus hijos constantemente. Sin embargo, muchos cristianos no perciben la mano de Dios en lo que les sucede.
Piensan que todo lo que les pasa es solo por casualidad. Y no se dan cuenta de que Dios está obrando a través de sus circunstancias, sus disciplinas. De verdad es trágico menospreciar la disciplina o tratar a la ligera la corrección de Dios. Por lo tanto, una de las primeras actitudes que debe aprender un hijo de Dios es la de tomar en serio la corrección del Señor. Cuando algo ocurre en nuestras vidas, nuestra primera pregunta debe ser, ¿qué significa eso? Es una pregunta válida que debemos de hacer. ¿Qué significa eso? ¿O qué quiere Dios enseñarme? ¿Está el Señor tratando de enseñarme algo? ¿Hay algo en mi vida que no sea agradable a Él? Debemos tomar en serio la corrección del Señor o este podría pasar de largo sin beneficiarnos. Si no aprendemos, pues no es para nuestro beneficio. Ahora, no quiero decir que cada cosa es la disciplina de Dios, pero es lo que debemos de pensar. Debemos de preguntarnos, ¿estoy en un hábito de pecado? ¿Estoy caminando con Dios o estoy caminando en otro lado? ¿He rechazado la instrucción de la palabra de Dios? ¿He rechazado la amonestación de un hermano? ¿He rechazado la exhortación de la palabra? Y si es así, es posible que la circunstancia que está sufriendo es porque no tomaste en serio la enseñanza, la exhortación, la palabra de Dios. La segunda reacción aquí que vemos en versículo 5 dice, no debemos desmayar cuando Dios nos reprende. En este versículo la palabra desmayar significa descorazonarse o desanimarse demasiado. La Biblia nos dice aquí que cuando Dios nos reprende o castiga no debemos sentir derrotados. Sentir derrotado es lo opuesto de tomarla a la ligera. Cuando Dios está corrigiéndonos, podemos llegar a desalentarnos tanto que nos sentimos tentados a darnos por vencidos. No, es que esta vida cristiana no la puedo soportar. No es posible vivir la vida cristiana. Pero Dios dice que no desmayemos. Él quiere que sepamos que su corrección es debido a su amor hacia nosotros y porque desea lo mejor para nosotros. Ahora, entonces, algunos están pensando o han preguntado, entonces, ¿es mi sufrimiento por causa de un pecado? ¿Dios me está disciplinando? ¿Dios me ha castigado? Porque leemos el pasaje en Corintios y vemos que Dios castiga a sus hijos por tomar indignamente la cena del Señor. Y luego vemos otros pasajes. Entonces, quiero aclarar algunos puntos para terminar. Bueno, para recapitular, ¿qué usa Dios para disciplinar a sus hijos? Primeramente, la enseñanza, las circunstancias y el castigo. La enseñanza viene a través de la palabra de Dios, viene a través de otros hermanos, viene a través de la amonestación de los pastores, de la exhortación de los pastores o de otro hermano maduro en la fe. Viene a través del Espíritu Santo en la vida de cada quien. Por ejemplo, durante la predicación, si tú piensas, a lo mejor tú vas a salir diciendo, ay, el pastor me estaba predicando a mí. Eso es el Espíritu Santo a través de la palabra en tu vida, redargüéndote. Entonces debes de tomar en serio el Espíritu Santo y la palabra y debes de cambiar.
Nuestras circunstancias, ¿qué usa Dios para disciplinarnos? Él usa a Satanás. Él usa los inconversos, la gente mala, que nos acusen, que nos hacen cosas. Él igual usa otros creyentes en la exhortación. Y ahora en el castigo. En el castigo Dios puede castigarnos. Es posible que Dios nos va a castigar si no aprendemos del principio. Pero entonces, ¿cómo puedo saber si mi sufrimiento o si mi circunstancia es disciplina de Dios? Vamos a Juan 9. Vamos a ver un versículo más, Juan 9. Versículo 1. Juan 9:1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Recuerden la historia de Job? Job no pecó contra Dios. De hecho, dice que Job era recto delante de Dios. Dice, en todo esto Job nunca pecó. Pero luego vemos la historia de David, por ejemplo. David pecó contra Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Dios mató a su hijo. Y lo dijo: por tu pecado voy a matar a tu hijo. Es el precio de tu pecado. Es tu castigo. ¿Es justo Dios en hacer esto? Vimos a Ananías y Zafira en Hechos. Ellos perdieron sus propias vidas. Vemos a estos corintios que andaban enfermos. Entonces, ¿cómo puedo saber si mi sufrimiento es disciplina? Primera cosa, si tú no eres hijo de Dios, tu sufrimiento no es castigo. Si tú ya eres hijo de Dios o hija de Dios y estás sufriendo algo de su vida anterior, eso no es castigo, disciplina de Dios. Es consecuencia de tu vida anterior. Cuando tú andabas en el mundo, si sucedió algo, no era castigo de Dios. No era disciplina de Dios, porque Dios no disciplina a los hijos de Satanás. Y tú antes eras hijo de Satanás. Ahora, ya estando en Cristo, ya estoy hablando a los hijos de Dios. Si tú estás pasando por algo, ¿cómo puedo saber si mi sufrimiento es disciplina? La verdad, hermanos, la respuesta específica, la respuesta más apegada a la Escritura, es que tú no puedes saber. No puedes saber. La única razón por la cual sabemos nosotros que Dios castigó a los corintios con estos castigos es porque Pablo lo escribió. La única razón por la cual sabemos que Dios castigó a David con matar a su hijo es porque lo escribió. La única razón por la cual sabemos que Ananías y Zafira recibieron un castigo de Dios con sus vidas es porque Lucas lo escribió. Entonces, si algún pastor te ha dicho en algún momento, tú estás sufriendo eso por tu pecado, él no tiene razón. ¿Por qué? Porque Job,
Llegaron a Job sus 3 amigos más fieles. ¿Y qué es lo que le dijeron a Job? Estás en pecado, arrepiéntete. Dios te está castigando. ¿Tenían derecho de decir esto? No. Porque Job no pecó, no era por su pecado. Dios estaba probando a Job a través de Satanás para demostrar cuán recto era Job y cuán fiel era Job. Entonces, si tú me preguntas, ¿estoy pasando esto por mi pecado? Es posible. Es posible. ¿Hay pecado en tu vida? ¿Hay pecado en este momento en tu vida? Pues no hay, no estoy en pecado. Ok, entonces a lo mejor no es. A lo mejor nada más es la circunstancia de vivir en una vida perdida, en un mundo corrupto. Yo me enfermé la semana pasada, no es porque andaba en pecado, es porque, bueno, según ustedes, yo tomé agua con hielos cuando andaba trabajando. ¿Sí, Jesús? Jesús me dijo, hermano, andas sudando y andas tomando agua con hielos, te vas a enfermar. Y me enfermé el día siguiente. A lo mejor pequé en ese sentido, ¿no? A mí me gusta, me encanta el agua con hielos, hermanos. Especialmente en un día muy caluroso. Pero bueno, no puedo decir que Dios me está castigando. Pero puedo decir, si yo ando en la fornicación, por decir, en el adulterio o en la pornografía, y después me viene a mí algo a mi vida, yo puedo pensar, pues es por mi pecado. Es posible que sí. Pero ninguno de nosotros podemos decir con claridad que tu sufrimiento es disciplina de Dios. Porque la verdad, hermanos, somos candidatos todos los días. La mayoría de nosotros somos candidatos todos los días de la disciplina de Dios, porque no andamos rectamente delante de Dios. No andamos en santidad delante de Dios. No puedo decir que cada enfermedad o cada accidente es una disciplina del Señor. Pero la verdad es que la gran mayoría de nuestros problemas son resultados de nuestro propio pecado y nuestras decisiones malas que tomamos. Entonces deberíamos prestar una atención cuidadosa a nuestras circunstancias y a la palabra de Dios. No debemos pasar ni un día sin ponernos a cuentas con Dios. Especialmente a nosotros que somos sus hijos. Entonces, la otra pregunta que tengo para ti: ¿estás dispuesto a aceptar que tienes un Dios que por tu beneficio te disciplina? Te puede quitar el dinero, la salud, tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu carro, tu confort, tu propia vida. Pero tu sufrimiento no es resultado de una falta de amor. Reconocer y recibir esta verdad es esencial. Es resultado de un amor infinito. Pero el diablo está a tu lado diciéndote, mire cómo Dios te trata. Tú mereces mejor. Dios no te ama. No confíes en Él. Bueno, regresamos a Hebreos y vamos a terminar con versículo 10 y 11. El propósito de la disciplina.
Hebreos 12, 10. En la segunda parte. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios me está disciplinando, hermanos. Estoy tomando agua con hielo todavía. No he aprendido. Bueno, mire el propósito: producir fruto y santidad en sus hijos. Es el propósito de Dios. Que Dios nos capacite para entender que las pruebas, experiencias y correcciones que Él manda son para nuestro bien. No hay nada agradable en ser corregido, pero si lo aceptamos en la forma correcta, producirá frutos preciosos en nuestras vidas. ¿En quiénes produce la corrección y el fruto apacible de justicia? En los que en ella han sido ejercitados. Aquellos que son sumisos a la corrección de Dios. Si tú no eres sumiso a la corrección de Dios, no vas a aprender nada. No vas a crecer, no vas a dar fruto. David conoció lo que era tener sobre él la mano de Dios. Él conoció también lo que era someterse a Dios. Él no acusó a Dios de tratarlo injustamente, ni guardó rencor ni resentimiento contra él cuando él mató a su hijo. De hecho, en cambio, agradeció a Dios por su fidelidad. Salmos 119 y 75 dice David: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Esta es la forma en que debemos recibir las correcciones de Dios. Debemos decirle que Él es completamente justo en lo que hace. Debemos estarle agradecidos y aprender la lección que nos está enseñando. La disciplina de Dios, hermanos, es para nuestro bien. Comience con enseñanza. Si no aprendemos, sigue con las circunstancias de la vida. Y si no aprendamos, Él llega a castigarnos y a veces puede ser severo. Y en el caso de los corintios, muchos se enfermaron y otros murieron. Que no seamos como estos niños tontos y rebeldes que no aprendieron la lección. Que seamos obedientes desde el primer paso, desde la enseñanza. Desde el primer paso, hermanos. Para que no caigamos bajo el castigo de Dios. Vamos a hacer una oración.